Hola, hola emprendedores, bienvenidos nuevamente después de hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la lectura del libro, vamos a seguir con el Club de las 5 de la mañana, vamos a empezar el capítulo número 12 y dice: el Club de las 5 de la mañana descubre el protocolo de establecer hábitos. Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero no paraba de repetirme: no renuncies, sufre ahora y ve el resultado de tu vida como un campeón. Mohamed Ali. La siguiente lección de la mañana estaba programada para tratar más profundamente el modo en el que los líderes y creadores más productivos del planeta establecen los hábitos que los convierten en verdaderos superestrellas y les hacen vivir unas vidas fascinantes, intrépidas y plenamente resueltas. En respuesta a la solicitud del señor Riley, tanto la emprendedora como el artista habían tratado de organizar sus agendas para poder ampliar la duración de su viaje. Conocían el profundo valor de la formación que estaban recibiendo y sabían que lo más inteligente era aprovecharla a su totalidad. Bien, chavales, gritó el millonario dirigiéndose a sus compañeros de viaje mientras el sol de la India se elevaba tímidamente desde un horizonte a la vez árido e impresionante. Eran exactamente las 5 de la mañana. El magnate vestía una camisa negra con cuello Mao, bermudas y sandalias negras. Mostraba una amplia sonrisa, lucía el bronceado del sol de Mauricio y se había puesto un turbante. Esta mañana os hablaré de los conocimientos que me transmitió el guía sobre la implementación de sistemas de rendimiento máximo que os ayudarán a activar vuestra excelencia en el trabajo y en la vida. Como ya vimos en una lección anterior, los mejores no son los mejores debido a la genética, sino a sus hábitos. No por la magnitud de sus capacidades, sino por la fuerza de su grit. En la sesión de hoy trataremos sobre lo que la ciencia y la investigación nos dice sobre lo que tenemos que hacer para eludir los comportamientos que nos debilitan y para centrarnos en aquellos que nos sirven. ¿Qué es eso del GRIF?, preguntó la emprendedora prestando atención a cada palabra que el millonario decía. Hoy llevaba el pelo recogido en una coleta y calzaba unas sencillas zapatillas. Es un término popularizado por la psicóloga social Angela Duckworth, que estudió a muchos de los que conforman la élite en campos como los negocios, la educación, el ámbito militar y los deportes. Esta investigadora observó que lo que hace grandes a los que alcanzan los mayores éxitos no es su talento innato, sino su nivel de compromiso, disciplina, capacidad de adaptación y perseverancia. Grit, que podría traducirse por determinación, es el término inglés que utilizó para describir esos rasgos. Mola, colega, dijo el artista. Este concepto me servirá de inspiración para no rendirme ante un cuadro cuando me asalta una avalancha de dudas o cuando me siento frustrado por la falta de progresos, o cuando siento temor de que los demás se rían de mí por producir un arte innovador y original, y no copiado o estereotipado. Estupendo, respondió el millonario frotándose sus musculosos abdominales. Albert Einstein escribió: los grandes espíritus siempre se han enfrentado a una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. La mente mediocre es incapaz de comprender al hombre que se niega a inclinarse ante los prejuicios convencionales y en cambio elige expresar sus opiniones con valor y honestamente. Sabias palabras, dijo el artista entusiasmado, adoptando una expresión que reflejaba su creciente orgullo por confiar en su visión personal cuando se trataba de su arte. Pues bueno, gente, volvamos al asunto y analicemos las más poderosas formas de instaurar hábitos de primer nivel que perduran en el tiempo, en detrimento de aquellos que se disipan pocas semanas después de haberlos adoptado. Es evidente que la clase de esta mañana es absolutamente esencial para vosotros, ya que, aunque ahora se estén levantando a las 5 de la mañana a diario, el objetivo es que esa disciplina se convierta en una rutina permanente. Y una parte esencial de la instalación de los hábitos de primer nivel implica el aprendizaje de cómo los profesionales más relevantes logran un notable autocontrol y despliegan cantidades ingentes de fuerza,
de voluntad. Empecemos pues. Los tres se hallaban frente al Taj Mahal. Estaban solos. La edificación era increíblemente sublime cuando se le contemplaba. Un genuino testimonio de lo gratificante que puede ser el virtuosismo en la arquitectura y la ingeniería. Me fascina la India, afirmó el millonario. Es uno de los grandes países de la tierra, y este lugar no es una de las 7 maravillas del mundo por casualidad. Es una belleza sobrecogedora, ¿verdad? Sí, es cierto, asintió la emprendedora después de dar un sorbo de su café caliente. El millonario sostenía en su mano una botella de agua. Como otras botellas que solía usar, tenía un texto impreso sobre ella, que el millonario leyó a sus 2 discípulos complacido. El héroe no se hace grande durante los periodos de confort. Las ilustres y nobles almas de nuestro mundo se hacen fuertes, valerosas y éticas cuando afrontan resueltamente los embates de la adversidad, la dificultad y la duda. Es, pues, en el momento en el que afrontan sus más profundas debilidades cuando tienen la oportunidad de forjar sus mayores fuerzas. El verdadero poder no procede, por tanto, de una vida de comodidad, sino de esfuerzo intenso, de la abnegada disciplina y de la actuación exigente en la dirección que tu yo supremo sabe. Para continuar hasta el momento en el que tu dolor cese, para avanzar cuando deseas abandonar, para persistir en el instante en el que sientes que desistir es renunciar a pertenecer al ámbito de los grandes guerreros y de los personajes honorables que llevaron a la humanidad a un lugar mejor, alcanzando la invencibilidad. ¡Guau! Exclamó el artista. ¿Escribió eso algún gran poeta? No, en absoluto, presumió el millonario. Son palabras eternamente mías. A continuación, el señor Riley elevó una mano al cielo. Y bueno, ya sabemos lo que siguió después. De entre la bruma de la primera mañana surgió una asistente, impecablemente vestida y muy atractiva. Estamos todos muy felices de tenerle de nuevo en la India, señor. Le hemos echado de menos, saludó. Aquí está lo que me pidió. El millonario hizo una leve reverencia y dedicó a su asistente una amistosa sonrisa. Le entregó al magnate una pashmina primorosamente decorada que él extendió a la luz. La pashmina es un tipo de lana fina originaria de Cachemira que en la lengua de esa región significa oro blanco. Si hubieras visto el chal de lana, entenderías el porqué. La pashmina había sido delicadamente tejida y cuando los 2 discípulos se fijaron con más detalle en ella, vieron que tenía bordada la leyenda: el credo 531 del guerrero de la fuerza de voluntad, bajo la cual había una serie de frases que explicaban el significado de la noción 531. Era una pieza realmente singular. He aquí el contenido del artesanal bordado. 5 verdades científicas de los hábitos excelentes. Verdad número 1. La fuerza de voluntad de máximo nivel no es una capacidad innata, sino que se desarrolla a través de la práctica constante. El hecho de levantarse al alba es una forma perfecta de autocontrol. Verdad número 2. La disciplina personal es un músculo. Cuanto más se ejercita, más se fortalece. En consecuencia, los samuráis de la autorregulación crean de forma activa condiciones adversas que permiten fortalecer su poder natural. Verdad número 3. Como otros 2 músculos, la fuerza de voluntad se debilita al fatigarse. Su recuperación es, pues, absolutamente necesaria para la expresión del virtuosismo y para controlar la fatiga de las decisiones. Verdad número 4. La implementación satisfactoria de cualquier hábito de gran nivel sigue un patrón de 4 partes que permite automatizar la rutina. Para que los resultados perduren, ese patrón debe seguirse de forma explícita. Verdad número 5. El incremento del autocontrol
en un área, aumenta el autocontrol en las restantes. Por eso, entrar en el club de las 5 de la mañana es el hábito que cambiará las reglas del juego y que elevará cualquiera otra cosa que hagas. 3 valores para crear hábitos extraordinarios. Valor número 1. La victoria requiere constancia y persistencia. Valor número 2. Continuar aquello que se ha iniciado determina la magnitud del respeto personal que se genera. Valor número 3. La forma en la que se practica en privado determina con precisión el modo en el que se actúa en público. 1. Teoría de los espartanos para la autodisciplina. Los guerreros nacen para hacer regularmente aquello que es difícil, pero importante cuando resulta más incómodo. El millonario cerró los ojos y repitió esta frase. No deseo una existencia fácil porque en ella no puedo desarrollar todas mis capacidades. Dame una vida plena de retos, que saque a relucir lo mejor de mí mismo, que me proporcione una voluntad de hierro y una personalidad inconquistable. Este chal es mi regalo para ustedes, continuó el magnate. Por favor, estudien a fondo las 5 verdades científicas, los 3 valores y la teoría general que conforman el credo 5-3-1 del guerrero de la fuerza de voluntad. Les será de gran utilidad para configurar los hábitos perdurables. Poco después, un tuk-tuk apareció en un área de aparcamiento vacía. De él descendió un joven sonriente, vestido con una chaqueta gris oscuro, unos pantalones planchados a la perfección y zapatos marrones recién abrillantados. «Namasté», dijo el millonario juntando las manos. «¿Cómo va todo, jefe?», fue la cálida acogida de su asistente. A pesar de que sus palabras sonaron informales, el modo en el que las pronunció traslucía un profundo respeto por quien no dejaba, en efecto, de ser su jefe. ¿Conocen la historia del Taj Mahal?, preguntó el millonario, mientras el asistente se hacía a un lado en espera de cualquier solicitud que el señor Riley le formulara. «Cuéntenosla, por favor», rogó la emprendedora. Llevaba consigo un pequeño bloc de notas y un bolígrafo negro. Todas las indicaciones previas del millonario sobre el modo en el que el mal uso de la tecnología conduce a la destrucción de la creatividad y a una extrema reducción de la productividad estaban ejerciendo un importante efecto sobre ella. Hoy llevaba una pulsera con la inscripción: «Los sueños no se cumplen mientras duermes». «Es una historia en verdad extraordinaria», anunció entusiasta el millonario. «Como le sucede a ustedes, el emperador mogol Shah Jahan, que fue quien ideó esta maravilla, estaba muy enamorado de su esposa Mumtaz Mahal. Como símbolo de su devoción y adoración por ella, tras la muerte de su amada en 1631, se comprometió a construir un monumento en su honor, cuya magnificencia nunca hubiera visto el mundo. Algo tan excepcionalmente sensacional, tan asombrante, inspirador y tan estructuralmente excepcional que todos los que lo contemplaran comprendieran la profundidad del amor de ese hombre al percibir todo su esplendor. «Hay algo que me toca el corazón al contemplarlo», murmuró el artista, embelesado ante la fachada de mármol que relucía frente a él. Entrecerró los ojos cuando los primeros rayos de la mañana incidieron sobre ellos. Miraba en un estado de estabilidad, calma, confianza y paz que la emprendedora nunca había visto en él. «A mí me pasa lo mismo», apuntó el millonario con un matiz de melancolía en su voz. «Admirar el Taj Mahal no es solo un tránsito del intelecto, es también una resurrección del espíritu. Incluso en la persona más inestable despierta todo aquello que, como criaturas humanas, somos capaces de crear». Pero continuando con la historia, una vez que el Marajá expresó su audaz intención, sus trabajadores iniciaron el proceso de traducir su noble inspiración en una realidad definida. Porque, como ambos saben, la ambición sin realización no es más que un ridículo engaño.
Los dos son ahora más conscientes de que cualquier cosa que entre en el ámbito de lo legendario requiere generosas cantidades de oficio, maestría y persistencia. El virtuosismo no es algo que se alcance súbitamente. En verdad, es un proceso incesante que puede llevar años de meticulosa destreza, práctica, sacrificio y sufrimiento, antes de que el proyecto, una vez concluido, intensifique su dimensión y se eleve hasta un nivel capaz de dinamizar el mundo. Esta es otra BCG, otra ventaja competitiva gigantesca, continuó el señor Riley. Una ventaja que hace que se pueda mantener la fidelidad a los nobles ideales, no solo durante las semanas siguientes al momento en el que se idea un sueño, sino también durante los largos meses o tal vez los largos años. En el árido desierto de la producción creativa, haciendo frente al rechazo, al agotamiento, a la envidia de los demás y al escepticismo de los seres más queridos, siendo desviado por otras oportunidades atractivas, pero encontrando finalmente el camino entre los aislados inviernos de las dudas sobre uno mismo. Eso es lo que hace la diferencia a la gente corriente de los íconos de la humanidad. Cualquier persona puede ser grande durante un minuto. El secreto de los ídolos radica en saber mantener un rendimiento de máximo nivel durante toda la vida. Y eso, en estos tiempos superficiales, requiere una determinación y una paciencia inusuales, cualidades que, por desgracia, la mayoría de la sociedad actual no ha conseguido desarrollar. ¿Saben lo que quiero decir? El millonario se mostraba animado, cargado de energía y resueltamente decidido. Alzó un brazo al cielo e hizo de nuevo el signo universal de victoria con 2 dedos. Parecía como si hiciera ese gesto solo para proteger su inspiración y también para perseverar el fuego que se había activado dentro de su corazón. Hace décadas, Albert E. Gray dio a conocer un concepto en principio destinado a los vendedores de seguros. Lo llamó el común denominador del éxito, y en el que quedaban incluidos los conocimientos que el autor había acumulado a lo largo de sus 30 años de estudio sobre las claves para la consecución de la fortuna en los negocios, la familia, la salud, la vida y la economía y la vida espiritual. ¿De qué trataba?, preguntó la emprendedora interesada, dando otro sorbo de café ya tibio. Bueno, respondió el millonario, por lo que recuerdo del folleto que se elaboró a partir del contenido de las conferencias que impartió y que luego circuló entre los profesionales de ventas, el creador del concepto venía a decir: me había criado en la creencia popular de que el secreto para conseguir el éxito era trabajar duro, pero había visto a tantas personas trabajar duro sin alcanzar el éxito que acabé por convencerme de que el trabajo duro no era el verdadero secreto. ¿Y entonces cuál era?, intervino impaciente el artista. Tranquilo, muchacho, vamos a ello, respondió el millonario en un tono de broma. Albert decía: este común denominador es algo tan grande y tan poderoso. ¿Y lo es?, interrumpió la emprendedora, también incapaz de esperar a conocer la respuesta. Gray sostenía que el común denominador del éxito, el secreto de cualquier hombre o mujer que haya alcanzado el éxito, estriba en el hecho de que ellos pudieron crear el hábito de hacer cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Sencillo y profundo, observó el artista, pasándose entre los dedos una rasta. Él también dio un sorbo de café ya frío. Los productores excepcionales convierten en hábito la realización de actividades de alto valor que la mayoría de la gente no tiene ganas de desarrollar, continuó el millonario. Y al practicar más y más el comportamiento deseado y su virtuosismo y su disciplina personales aumentan, y la nueva rutina se automatiza. El artista asintió mientras se tocaba la perilla. Estaba pensando en su arte. Realmente he estado poniéndome límites a mí mismo debido a mis inseguridades, pensó de nuevo. Me preocupa tanto lo que los demás digan sobre mi trabajo que no expreso en la medida suficiente mi creatividad. Y el señor Riley tiene razón. No tengo paciencia ni desarrollo el autocontrol, que permite hacer las cosas que son más difíciles, pero también las más valiosas. Me dedico a hacer solo lo que quiero y cuando quiero. Hay días que siento cierta motivación y días en los que no hago nada más que dormir. En algunas ocasiones no hago más que holgazanear, mientras que en otras me dedico con tesón al trabajo.
Soy como un corcho flotando en el agua sin dirección, sin una estructura real, sin una verdadera disciplina. A veces paso horas jugando a videojuegos y tengo el mal hábito de producir aceleradamente cuadros que sé que venden bien cuando necesito dinero. En vez de crear de forma pausada y concentrar toda mi capacidad en una obra que defina realmente la dimensión de mi conocimiento y mi experiencia, y que lleve todo mi campo de visión a una perspectiva regida por la genialidad de esa obra. Pues bien, reanudó el millonario, volviendo a su historia sobre la construcción del Taj Mahal. Durante 22 años, no 22 días ni 22 meses, más de 20,000 personas trabajaron sin descanso bajo el abrasador sol de la India. Uno tras otro, los grandes bloques de mármol fueron transportados recorriendo inmensas distancias por más de 1 millar de elefantes, hasta que un ejército de obreros y artesanos erigió con constancia lo que estáis viendo. Tuvieron que afrontar todo tipo de dificultades arquitectónicas, condiciones ambientales extremas e innumerables desgracias imprevistas. Sin embargo, estaban concentrados, decididos y plenamente comprometidos en hacer todo lo que fuera necesario para convertir en realidad el maravilloso sueño de su emperador. Es realmente increíble, dijo el artista mientras lo contemplaba. Una mariposa revoloteaba en torno a él. Unas pocas de gotas de lluvia mojaron su rostro, mientras una bandada de palomas se alzaba al cielo sobre la cabeza del millonario. ¿Por qué tantas veces parece estar rodeado de palomas, arcoíris y mariposas? Inquirió curiosa la emprendedora, ajustándose una camiseta en la que podía leerse una frase de Oscar Wilde que parecía adecuarse bien a su recién descubierta nueva conciencia. Sé tú mismo. Los demás puestos ya están ocupados. Todos tenemos magia, pero la mayoría de nosotros no sabe cómo utilizarla. Fue la breve y misteriosa respuesta del magnate. Bien, volviendo al Taj Mahal. Después de 2 décadas, el mausoleo estaba concluido, dijo con un tono de voz susurrante, y a la humanidad se le había dado una de las mayores manifestaciones de poética audacia que nunca había recibido. Me siento realmente inspirada, confirmó la emprendedora. Muchas gracias por habernos traído a Agra. Siempre le estaré agradecida. El emperador debía querer mucho a su esposa, reflexionó el artista, ofreciendo una perspicaz revelación de lo que resulta maravillosamente obvio. Miró con atención a la emprendedora. Su resplandeciente semblante denotaba una belleza que iba más allá de la de las estrellas de cine, la de modelos y las de mujeres de mayor glamour. El sabio era un atractivo más sereno, del tipo que hace especiales a ciertos amaneceres y que hace sentir el encanto de la luz de la luna. Pensaba para sí que el magnetismo de aquella mujer procedía de algo más profundo de lo que revela simplemente con rostro atractivo. Era un encanto nacido del esfuerzo, una electricidad que emanaba del sufrimiento, una energía que fluía de la inteligencia de orden superior y de una belleza asentada en su firme resolución de convertirse en una persona que transmitiera fuerza, sabiduría y amor. El Taj Mahal es una metáfora directa de lo que vosotros debéis considerar al pensar en tener un compromiso firme de adopción de un nuevo hábito, sin importar los obstáculos que tengan que afrontar, y de mantenernos fieles a sus ideales no solo en las épocas de confort, sino sobre todo en los momentos en los que las dificultades son mayores. Y ese es el motivo por el que la lección de hoy es tan esencial para ustedes. Lo que están a punto de aprender les ayudará a poner en práctica buena parte de los conocimientos filosóficos que les estoy transmitiendo. El guía ha desarrollado cuidadosamente el modelo que enseguida les mostraré, trabajando durante muchos años con creadores de empresas industriales, expertos y generadores de cambios como yo mismo. La sesión de esta mañana no se centra tanto en por qué deben adoptar el ritual de levantarnos antes del alba. Se trata más bien de conocer el modo en el que pueden instaurar ese hábito como rutina. Un hábito que durante toda la vida, concluyó el magnate, frotándose el lóbulo de la oreja como un niño fantasioso frotando la lámpara maravillosa. Genial, exclamó el artista. Eso es lo que necesito. Conocer una manera práctica que me permita asegurarme de que no voy a dejar de levantarme a las 5 una vez que nuestra aventura termine. Estupendo, dijo el millonario. Vamos allá pues.
2 fornidos guardias de seguridad acompañaron al millonario, la emprendedora y el artista, pasando a través de una entrada privada al complejo habitualmente reservada por jefes de Estado, miembros de la realeza y otros líderes. Una vez en el interior del monumento oscuro y silencioso, el magnate inició su parlamento. Este es un periodo de la historia del mundo fascinante y seductor, pero confuso, para quienes se sientan como víctimas cada mañana y cada día. El futuro será ciertamente duro, peligroso y aterrador, porque no desean saber qué es lo que les causa daño y se hallarán absolutamente desprotegidos ante las inminentes perturbaciones medioambientales, económicas y sociales. Sin embargo, para la minoría comprometida que esté habituada a una rutina matinal a prueba de bala, que le permita defender sus capacidades, cultivar el aislamiento personal en el ámbito de lo heroico y desarrollar un carácter a toda prueba mediante el riguroso entrenamiento de sus músculos de autodisciplina, el tiempo por venir puede ser extraordinariamente fructífero, armonioso y ultraproductivo. Quienes se blinden a sí mismos de las turbulencias instaurando un ritual matutino de primer nivel y cuidadosamente diferenciado, se colocarán en realidad en una situación que les permitirá convertir el desorden y la adversidad en una ingente fuente de aprovechamiento de oportunidades y transformar la confusión en un elevado sentimiento de claridad, genialidad y serenidad que les conduzca a la victoria. El millonario se ajustó el turbante y después, por alguna razón que sus 2 oyentes desconocían, comenzó a susurrar. La primera idea que expondré se centra en el hecho de que el cerebro está creado para expandirse. Sí, estoy convencido de que quienes se quedan atascados en sus vidas profesionales y personales y los que trabajan pensando que no pueden hacer nada en vez de aplicar la psicología de la posibilidad, argumentarán que no hay modo de lograr las mejoras que necesitan adoptando grandes hábitos, como hacen los miembros del club de las 5 de la mañana. Lucharán hasta el fin, convencidos de en su realidad es imposible elevar su creatividad, su productividad, su prosperidad, su rendimiento y su influencia. Harán todo lo posible para convencerlos de que crean sus argumentaciones racionales sobre la incapacidad para desarrollar una actividad profesional de resultados sorprendentes y de llevar una vida privada verdaderamente gratificante. Han perdido su capacidad para incorporar cambios hace tanto tiempo que han llegado a convencerse de que su impotencia es la verdadera realidad. Si descuidan sus capacidades durante el tiempo suficiente, acabarán por pensar que no tienen ninguna. Pero la realidad de su situación es muy distinta. El hecho es que esas personas buenas, bien intencionadas y dotadas de talento, han dejado que en ellas el yo soberano se haya corrompido tantas veces que han sucumbido cayendo en un estado de pasividad aguda. Sí, la mayoría de las personas son constructoras pasivas, no activas, de las ambiciones que hay en su interior, y de este modo, inconscientemente han creado una serie de excusas referidas a las razones por las que no pueden revelarse como líderes en su trabajo y en creadores activos de sus propias vidas, porque temen abandonar la seguridad que sienten en su propio estancamiento y abordan las radicales mejoras que los conducirían a la gloria. El millonario se detuvo para tomar una gran bocanada de aire. Un rayo de la luz dorada del sol penetró en el Taj Mahal. Después el magnate prosiguió. La ciencia actual confirma que nuestro cerebro puede continuar creciendo durante toda nuestra vida. Este singular fenómeno se conoce como neuroplasticidad y es un testimonio de que el cerebro humano, al igual que la fuerza de voluntad, es mucho más parecido a un músculo de lo que antes se creía. Es plástico, en el sentido de que si se presiona sobre él, se expande, y si se reflexiona, se extiende, haciéndose más potente para que puedas utilizarlo alcanzando la más elevada expresión de tus capacidades más brillantes. Así que deben asegurarse de que ejerciten su cerebro de la manera más agresiva, adoptando sus hábitos nuevos, como el de levantarse al alba en nuestro estado de normalidad. Las neuronas que se activan a la vez conectan para siempre. ¿Lo sabías? A medida que si repites la rutina que deseas incorporar a tu forma de vida, esa rutina resulta más fácil de asimilar y es más familiar. Este es un punto verdaderamente importante.
Después basta con ponerlo en práctica. Nunca había pensado en que tenemos la capacidad de que nuestro cerebro crezca, observó la emprendedora, entusiasta. Creo que lo que intenta transmitirnos es que cuanto más practiquemos un nuevo hábito, más trabajará el cerebro con nosotros y más evolucionará, integrándose en mayor medida en lo que nosotros somos. ¿No es así? ¡Bingo!, respondió el millonario. Le encantaba comprobar cómo sus dos discípulos mejoraban a medida que les impartía sus enseñanzas. Los verdaderos líderes siempre experimentan una gran alegría cuando ven brillar la luz del talento de los demás. Es una idea poderosa, continuó, poniendo uno de sus dedos en la pared de la maravilla en la que se encontraban. No tienes el cerebro que deseas, sino el cerebro que te ha tocado. O dicho de otro modo, no tienes el cerebro que deseas, sino el cerebro que te mereces basándose en el modo en el que lo has utilizado. Si pasas los días enganchados a tus dispositivos electrónicos, pegados a la televisión y dedicados a objetos intrascendentes, tu cerebro será cada vez más débil y flácido, como consecuencia del mal uso del que haces con él. Como cualquier otro músculo, se atrofiará, y eso dará lugar a una menor función cognitiva y a la ralentización de la capacidad de aprendizaje y de proceso de la información. Quienes hacen la competencia acabarán con ustedes y con sus objetivos, y no se cumplirán. En cambio, cuando utilizas el trabajo de forma inteligente, expandiendo sus límites y actuando como un coloso, el cerebro se expande y aumenta su conectividad, dando lugar a importantes incrementos de la productividad, el rendimiento, la influencia. En un ensayo científico se analizaron los cerebros de las personas que habían trabajado como taxistas en el área metropolitana de Londres, y se comprobó que la región cerebral responsable del razonamiento especial, el hipocampo, estaba más desarrollada en ellos que en otras personas. ¿Adivinas por qué? Por la complejidad del sistema urbano de Londres, contestó confiado el artista. Respuesta correcta, celebró el millonario. Igual que la gente desarrolla sus bíceps en el gimnasio haciendo ejercicios de pesas o flexiones, los taxistas de Londres ejercitaban el hipocampo conduciendo todos los días por las calles de la ciudad. Y como ya he dicho, dado que el cerebro se parece mucho más a un músculo de lo que las neuroanatomistas pensaban antes, esa parte de él crecía y se desarrollaba con más fuerza y con más intensidad. ¿Se dan cuenta de la capacidad del ser humano? Este es un ejemplo extraordinario de la neuroplasticidad que todos nosotros tenemos a nuestra disposición. El cerebro puede fortalecerse, modelarse y optimizarse siempre que nosotros optemos por hacerlo. Cuando vuelvan a casa, estudien este fenómeno junto con el sorprendente proceso de la neurogénesis, que refleja la capacidad natural del cerebro para, literalmente, desarrollar nuevas neuronas. La emergente disciplina de la neurociencia, que está explicando la posibilidad de acceso a la optimización de las propias capacidades de cualquier persona, sin importar el lugar en el que lo haga o qué edad tenga, es algo increíblemente apasionante, afirmó entusiasta el magnate. Pero bueno, chavales, añadió, por el momento limítense por favor a recordar que el cerebro se caracteriza por su maleabilidad y su condición muscular, y que lo que hace grandes a los más grandes es el hecho de que en verdad comprenden que el malestar diario es el precio del éxito perdurable, y que trabajar duro es lo que genera en nosotros un cerebro adaptado a una disciplina militar. La idea de que los grandes productores llevan una vida fácil no es más que un mito. El millonario sacó de su bolsillo un sobre cerrado y se lo dio a la emprendedora. Por favor, ábrelo y léenos su contenido con la mayor convicción y pasión que puedas, le pidió el magnate. En su interior, la mujer halló un papel de carta cuidadosamente doblado en el que estaba escritas las siguientes palabras del ilustre filósofo Friedrich Nietzsche. Guardaos de hablar de dones naturales, de talentos innatos. Podemos citar hombres grandes de todo género que fueron poco dotados, pero adquirieron la grandeza y se convirtieron en genios, como se dice, por cualidades que no nos gusta reconocer que carecemos de ellas. Todas ellas tuvieron esa robusta conciencia de artesanos que comenzaban por aprender a formar perfectamente las partes antes de arriesgarse a hacer un todo grandioso. Se tomaron tiempo para ellos, porque les gustaba más el buen resultado del detalle, de lo accesorio, que el efecto de un conjunto deslumbrante.
Da la vuelta a la hoja, por favor, le pidió parpadeando por la luz que ahora penetraba el Taj Mahal. La empresaria leyó un segundo texto que había sido manuscrito con el que a ella le parecía la tinta azul de una pluma estilográfica. Se trataba de un fragmento de un poema del poeta inglés William Ernest Henley. Imaginen la lectura de estas palabras sobre la parte más profunda e inmaculada del alma. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Los grandes maestros, los genios y los héroes de la civilización viven todos ellos vidas muy arduas, prosiguió el millonario. Su entrenamiento es muy duro. Juegan con dolor por tomar prestada una expresión que muchos deportistas de élite utilizan en la actualidad. Fuerzan su potencial con total energía, son ambiciosos y tenaces cuando se trata de lograr la completa capitalización de su mayor potencial. La raíz latina de la palabra pasión significa sufrimiento. Estas mujeres y estos hombres sufren para haber cumplido sus intuiciones, sus ideales y sus inspiraciones. Sufren por la elevación del nivel de sus capacidades y se sacrifican por la consecución de su pericia. Soportan una enorme angustia a medida que progresan en sus habilidades y abandonan sus tentaciones. Y también tengo que deciros que estos creadores excepcionales sufren por el estado del mundo. No mantenerse firme en el propio compromiso degrada nuestro mundo, en tanto que el planeta se convierte en un lugar peor sin la aportación de los más grandes. De repente, el millonario se puso de rodillas, se tumbó en el suelo y cerró los ojos. Cruzó los brazos sobre el corazón y empezó a roncar sonoramente. ¿Pero se puede saber qué demonios hace?, preguntó el artista entre confundido y divertido. Incomodidad voluntaria, fue la escueta y rápida respuesta. Más ronquidos. Quiero mi osito, lloriqueó, y mi pijama. Stone Riley empezó después a chuparse el dedo. A veces parece de otro mundo, rió la emprendedora, divertida por la nueva escenita del extravagante magnate. Poco después podía verle sonreír aparentemente satisfecho de sus dotes de comediante y de sus inusuales recursos para impartir enseñanzas. Permaneciendo en el suelo, continuó. La mejor manera de fortalecer la fuerza de voluntad es ponerse a uno mismo intencionadamente en una situación de incomodidad. Es lo que el guía llama situaciones para el fortalecimiento. Cuando era mucho más joven y mi capacidad por ordenarme a mí mismo lo que tenía que hacer si sentía que no lo estaba haciendo era mucho menor, caía a menudo en la tentación de satisfacer mis deseos menos importantes con gran facilidad. Mis músculos de la autodisciplina estaban flácidos porque no los ejercitaba. El guía sabía que necesitaba ser mucho más fuerte para establecer la rutina de las 5 de la mañana, de modo que pudiera mantenerme durante toda mi carrera. Así que se dedicó a ponerme activamente en situaciones de dificultad, y el método funcionó como por arte de magia. ¿Qué tipo de situaciones?, preguntó el artista. Una vez a la semana dormía en el suelo. ¿Habla en serio?, se sorprendió la emprendedora. Por completo, contestó el millonario. Empecé a darme una ducha fría todas las mañanas. 2 veces por semana ayunaba, como han hecho muchos de los grandes hombres y mujeres del mundo para capitalizar y manifestar su poder primordial. Es increíble la cantidad de tiempo que ahorré en los periodos de ayuno durante las horas dedicadas normalmente a las comidas, y me sorprendía también los claros que eran mis pensamientos y la energía que atesoraba. Recuerdo que cuando estaba en mi piso de Zurich, en algunos fríos días de invierno, solía correr por las calles nevadas solo con unos pantalones cortos y una camiseta, para fortalecer mi resistencia y mi determinación. El millonario se levantó. Eso es exactamente lo que he venido sugiriendo desde que llegamos al Taj Mahal. Están capacitados para alcanzar un autodominio de primer nivel. La ciencia lo confirma una vez más. La verdadera clave radica en dar impulso a su cerebro para desarrollar nuevas vías neuronales y fortalecer los músculos de la fuerza de voluntad, flexionándolos y estirándolos, trabajando deliberadamente estos recursos naturales para llevarlos a su expresión más elevada. Así es como todas las personas pueden llegar a ser tan fuertes, audaces e invencibles como para que, sin importar los obstáculos que afrontan y las dificultades que experimentan, continúen su búsqueda para cumplir los más ambiciosos objetivos.
Un momento. Y aquí vamos en el capítulo 12, primera parte. Mañana continuamos, o bueno, en el próximo video continuamos con la segunda parte del capítulo número 12. Es un capítulo bastante larguito, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias por su tiempo y pues seguir viendo estos videos que ya tenía mucho tiempo sin subirlos. Pero muchas gracias, les deseo todo lo mejor y que todo lo que me desean se les multiplique. Bye.